bastante menor que la coronaria izquierda. Si se da cuenta, el flujo de allá llega como a 400, mientras que este apenas se subió a 60 cuando más. ¿Sí? Piense entonces que la coronaria derecha la lleva con calma, que el flujo se le incrementa en momentos, pero no es tanto, mientras que la coronaria izquierda a veces se le detiene el flujo. Vea que aquí casi se le devolvió. Observa ahí en la izquierda que por un instante se devolvió, casi se devolvió, volvió a arrancar y se le incrementó hasta 400. Oiga, hacer coronaria izquierda es una cosa dura, ¿sí? De verdad le tocó pesado a la coronaria izquierda. Es peleado eso. En parte de eso, claro, porque es que en ese momento pues la aorta se está dejando llenar, pero después vuelve hacia esa posición en la cual el flujo coronario se dispara tanto, ¿cierto? Eso les decía en su momento. Profe, el hecho de que la coronaria izquierda es una política más que la derecha se puede dar por el funcionamiento del corazón. No tiene nada que ver. Se puede dar por el funcionamiento del corazón. Yo no creo, sinceramente, no creo, porque esa misma situación no la he visto medida, pero si nadie la ha medido, se me acaba de poner que sería una idea espectacular medirla en personas que tengan dextrocardia, y sería fabuloso. Es decir, si vaya y pille pues si quieren unos 6 o 7 pacientes con dextrocardia que se dejen hacer esa medición, pero si uno la pudiera hacer sería muy bonito mostrar que no tiene nada que ver con la función del corazón. En ese orden de ideas, creo que la medición no se ha hecho, pero si se ha hecho, estaría casi seguro de que no tiene nada que ver con la posición realmente. Tenga en cuenta también que la posición del corazón cambia muchísimo si yo pongo el par de cabeza. El corazón no es que esté ahí pegado, quietecito. Nosotros siempre lo vemos en una foto, pero piensen que todo este menudo se mueve muchísimo cada vez que yo cambio de posición. ¿Listo? Porque si por ejemplo la coronaria izquierda maneja un flujo de casi 400 y la derecha de 50, porque decimos que, no me acuerdo la proporción o el porcentaje de que 1/3 o 2/3 como de los procesos isquémicos y de infarto se dan en la coronaria derecha? Porque o sea, lo vimos en alguna clase, no me acuerdo con mi profesor, creo que Caraballo y Jaramillo, era que era mucho más común, casi que dictado, que si tiene un proceso isquémico muy probablemente es por una área derecha, pero me hago la pregunta de si hay un mayor flujo en la izquierda, ¿no es una afectación más grande si hay más en la izquierda? Yo no estoy seguro en realidad de cuánta, lo que pregunta el compañero, es, bueno, es que hay una cantidad importante de procesos isquémicos al lado derecho, entonces si eso tiene algo que ver con esta cuestión. Claramente sí, ahí sí. Yo pensaría que los problemas de coronaria derecha se deben en gran medida a que ella no es una arteria que le ha tocado tan peleado. Y entonces, si usted le aumenta la exigencia en un momento determinado, ya no tiene con qué responder, no tiene suficiente. Y los isquémicos de la izquierda es porque desde chiquito la tienen totalmente montada ahí. Antes de ustedes estaba su compañera. Justamente la derecha es la que lo desinfala. Entonces uno le hace una isquemia a la derecha y... Sí, claro, él lleva poquita sangre, pero la lleva para ciertos puntos delicadísimos. Entonces, por ahí puede estar con la... ¿Me puede recordar por qué se dispara Sí, lo que estaba diciendo por eso su compañero, recordándonos que la aorta se deja llenar muy bien. ¿Se acuerda que es elástica? Se deja llenar muy bien durante la sístole, pero cuando se acaba la sístole ella vuelve a su posición inicial, y entonces eso contribuye a que la sangre se impulse hacia adelante, pero también a que se nos trate de devolver. Eso entonces hace que se cierre la sigmoidea, pero que además se desvíe sangre hacia las coronarias, y entonces nos ayuda a llenar las coronarias. Eso va a tender a disminuir en la medida en que la aorta sea más rígida. ¿Listo? Porque me toca avanzar entonces
Vamos, ahí está. Esta gráfica la puse chiquita en una media porque es que no se me pixelaba si la tenía más grande, pero quise aprovechar la oportunidad para ponérselas ahí. Vea la frecuencia cardíaca y vea el tiempo de duración de la sístole y de la diástole. Esa gráfica para mí es elemental de entender. Ya ustedes la ven, ya la entendieron, ¿cierto? ¿Alguien tiene dudas? Porque la sístole sí se reduce de manera lineal y la diástole no. Porque así somos. Vea, es que póngale cuidado. Les invito a que piensen que los mecanismos que nosotros hemos desarrollado no nos hacen perfectos. Es una cosa que más o menos la naturaleza va probando, se inventa cositas y lo que funciona, pues bueno, ahí va funcionando. Si algo funcionó, tiende a quedarse, ¿sí? A veces algo no funciona, pero no causa tantos problemas, entonces tiende a quedarse a pesar de que no sea una ventaja. No todo lo que sucede en nosotros es porque es una ventaja. ¿Capta la idea? Por ejemplo, ¿por qué hay una decusación y por qué yo entonces manejo este lado con este lado? ¿Cuál será la ventaja de eso? De pronto no existe, pero es así, así funciona. Y no ha generado tantos problemas como para que haya necesidad de eliminar ese intento y generar otros intentos. No, ahí vamos y listo. Entonces, eso es así, así funciona, es real. Eso genera ventajas, no necesariamente, pero no genera tantísimos problemas como para que nos haya eliminado como especie hace 100 o 150 millones de años. Ahí la vamos a llevar. ¿Listo? Entonces, claramente lo que sí nos muestra es que cuando usted tiene una frecuencia cardíaca en reposo, fíjese que la diástole dura el doble que la sístole. ¿Ve? Y entonces aquí el que está más agradecido es el propio corazón, porque una diástole larga significa tiempo para alimentarse. ¿Capta? El problema que esto nos genera es que en la medida en que usted va incrementando frecuencia cardíaca, está aumentando la demanda metabólica del propio corazón, porque le está diciendo, ay, Pablo trabaja más, listo, y el pobre corazón, pero listo, yo le hago. Pero usted le está diciendo, usted va a trabajar más, pero con menos oxígeno. De malas, oiga, pero no, de malas, usted lo va a hacer. Incluso disminuye la diástole por debajo, el tiempo de diástole por debajo del tiempo de sístole, pero aún así usted tiene que trabajar al máximo. Entonces es un reto enorme para nuestro triste corazón llevar las cosas así. Duerme tan rico su compañero que acá no. Si el equipo de todas las es un momentico, es una vuelta, estírese para que se despierte un poco más. Pues aprovecho este paréntesis. Vean, usted dice que la universidad pública que mete más cosas y que la calidad de los profesores, y le paran aquí a un tipo que de verdad sabe esto a hablarle, entonces usted se duerme. Ahí hay una contradicción en los términos. Aproveché que estaba ahí que tenía media diapositiva desocupada y entonces metí esta imagen que no tiene que ver directamente con la clase, pero que me pareció interesantísimo, de un interesante subido. Vea cómo se relacionan la frecuencia cardíaca con la expectativa de vida en diferentes especies. No sé si a ustedes les parezca interesante, a mí me pareció fabulosa esta gráfica. Vea cómo efectivamente las especies que tienen altas frecuencias cardíacas tienen una expectativa de vida extremadamente corta y unas muy altas, muy bajas frecuencias cardíacas. Recuerden que la frecuencia cardíaca de una ballena cuando está en inmersión es de 3 por minuto. 3 por minuto. 3 por minuto. ¿Cómo? En plena inmersión. 3 por minuto. Claro, está
es En parte porque ese corazón pues es más o menos del tamaño del Volkswagen, entonces pues eso es una cosa enorme, ¿cierto? Pero en parte también porque tiene muchos sistemas que bajan su demanda metabólica mientras está allá. Alguna vez, de hecho, yo hago buceo y alguna vez tuve la felicidad de estar ahí al pie de una ballena. Son animales enormes y de una paz impresionante. Lo único es que el animal no lo mira a uno, sino que él sencillamente se mueve. Si en una de esas lo toca, pues chao. Pero bueno, no pasó. Vea cómo el humano debería estar aquí, más o menos. Frecuencia cardíaca como de 60 a 100. Deberíamos estar acá con el tigre y la jirafa. Luego nuestra expectativa de vida debería ser de 20 años. Pero nos inventamos la mugre medicina y entonces vea en dónde andamos. No es solamente la medicina, en realidad la nutrición ha aportado muchísimo y la higiene, ese invento de lavarse las manos de vez en cuando, cepillarse los dientes, distribuir agua limpia y así sucesivamente, todo eso que son políticas nos tiene acá. Impresionante. Pero es muy bonita la gráfica. Ok. Pregunta, comentario. Continuamos. Entonces, un concepto de reserva. Antes de reserva, un traguito de tinto y vamos. Hay una pregunta, dígame. O sea que, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de demanda metabólica, el corazón del deportista, pues, como se dice, regular, de alto rendimiento, se puede decir que tiene el corazón, pues, tiene el corazón mejor irrigado al mismo, porque la diástole es mucho más larga. Sí, efectivamente. Ahora cuando lleguemos a circulación muscular, les voy a volver hacia ese punto, ¿sí? Y no me van a olvidar que les reiteren ese pedazo. Porque decía la compañera, bueno, entonces el corazón del deportista está mejor irrigado, ¿sí? Y entonces ahora lo reitero. Bueno, vamos a reserva. Reserva es eso que usted está observando ahí. Ahí arriba, a la izquierda, hay buena reserva, aquí abajo, a la derecha, no hay reserva suficiente. Ya entendió lo que es reserva. Entonces, veámoslo aplicado acá. De esas gráficas que uno se encuentra con el campo facial, entonces, usted dice, ¿qué será esto? ¿Qué clave de esto es esto? Entonces, lo primero siempre es conserve la calma. Lo segundo es, aquí nos está mostrando cómo se comporta, esto de verdad es importante, cómo se comporta el flujo coronario cuando va cambiando la presión coronaria. Es decir, es la misma historia, presión-flujo. Y entonces observamos, sigan el curso de un momento, por favor. Esa gráfica la vieron recientemente. ¿Se acuerdan que la vieron recientemente? Sí. Ahí la tienen clara. Ok, entonces, esa es la misma que ya vimos, que entonces entre más o menos 30 y pico, 30 si quiere, hasta como 160 minutos de mercurio, tenemos un flujo coronario perfectamente estable. Muy bonito esa parte, ¿listo? Ahí ya hay una cantidad importante de información, pero también le muestran lo siguiente, que si usted comienza a hacer vasodilatación, entonces a pesar de que tenga una misma presión, usted puede aumentar muchísimo el flujo sin haber modificado la presión. Capta. Si quiere apúntelo y si quiere memorícelo y muere loco. La idea es que usted lo entienda. Vea cómo si usted solo con vasodilatar ya aumentó muchísimo el flujo. Capta. Solo con eso no aumentó la presión, pero usted lo que comenzó a hacer fue que la arteria hizo esto. Redujo la resistencia, por lo tanto robó sangre hacia allá. Eso entonces se llama reserva de flujo coronario. Como usted ya entendió lo que es reserva, entonces haga la aplicación correspondiente. Ahí, por ejemplo, esa coronaria, si llega a una vasodilatación máxima, tenía una reserva capaz de quintuplicar el flujo ella solita, sin variar para nada la presión.
a una misma presión alrededor de 100, 120. Ella fue. Ahora bien, si lo que usted hace es una vasoconstricción, cuando estamos a máximas vasoconstricciones, cuando usted va aumentando la presión, vea que el flujo coronario apenas se aumenta un poco, porque estábamos a máxima vasoconstricción, pero a punta de presión usted está llegando a meter sangre ahí a la brava. ¿Listo? Esa distancia que hay desde esa máxima vasodilatación hasta esa máxima vasoconstricción lo llamaremos el rango autorregulatorio de la arteria. Entonces, entienda que voy a poner por un momento casi de espalda a ustedes. Si esto está así, entonces tiene un rango autorregulatorio muy amplio, pero si eso comienza como a apretarse así, entonces ya pierde el rango autorregulatorio. ¿Sí? Porque ya no es capaz, por ejemplo, si usted va haciendo esta pendiente menor, entonces ya la va acostando así, perdió el rango autorregulatorio, se acortó esto, y además esta flecha ya no llega tan alto. La reserva del flujo coronario está disminuyendo drásticamente. Entonces a usted le sirve tener una arteria que activamente, esto no es pasivo, no es pasivo porque no es a punta de presión, es a punta de ella misma hacer vasodilatación o hacer vasoconstricción. ¿Sí? Sí. La parte de la vasoconstricción. El asunto es que un vaso sanguíneo, cuando hace contracción en el músculo liso, comienza a vasoconstricción. Listo. Esa parte la tenemos clara. Pero, ¿cómo puedo yo aumentar el flujo si estoy en máxima vasoconstricción? La única posibilidad es que le aumente la presión, ¿cierto? Vea, si yo le voy metiendo más presión, puedo aumentar el flujo. Claramente, si yo aumenté presión, aumenté el flujo que estaba aquí, lo comencé a aumentar acá. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? Pero vea que esa vasoconstricción ya no permite que eso se incremente mucho más, apenas si se duplicó, porque la resistencia de ese vaso sanguíneo estaba muy elevada. Ok. ¿Una otra pregunta? Ajá. Una pregunta. Cuando hablas de la gráfica anterior, pues no hace falta que en el ejercicio la diástole del tiempo, la diástole del abdomen, tiene la diástole del segundo del corazón. Entonces ahí todas las coronarias tienen que hacer vasodilatación para aprovechar ese poquito tiempo. Claro. Entonces, el asunto es que usted tiene una serie de variables para tratar de satisfacer la demanda. En este caso estamos hablando solamente del corazón, ya es la demanda del corazón porque son coronarios. Entonces, usted lo puso a trabajar más, pues, rico si tiene unas coronarias más elásticas y además con una mejor capacidad de vasodilatación, es decir, con una mejor reserva de flujo para que ellas solas incrementen y entonces le satisfagan. Y entonces, a pesar de que usted esté corriendo a todo lo que da y que su frecuencia cardíaca ya está en 160 por minuto, de todas formas no le duele el corazón. Eso es una absoluta maravilla. Ok. Bien. Ajá. Entonces, era una pregunta acerca de... Claro, la vasoconstricción es para no reventarse. Cuando hablamos de la reserva, entonces estaremos hablando del volumen que entra el valor normal que se mantiene estable entre 30 a 160, o sea, el rango de volumen que hay entre el funcionamiento estable, el flujo constante al máximo vasodilatación. No volumen, porque como usted está observando ahí, dice flujo, ¿cierto? Entonces, flujo no es lo mismo que volumen, es un volumen que se mueve. Entonces, realmente la reserva es el flujo, no es una reserva de volumen. Y el rango autorregulatorio habla acerca de presión. Sí, ahí lo veo. Entonces, ¿Cómo puede usted mantener un flujo estable a punta de hacer vasodilatación o vasoconstricción? No entendí, me perdí la parte que usted
Sino que, ¿qué pasa si la vasodilatación máxima caía un poco, si hace así, esta línea se vuelve más pequeña y el flujo coronario de reserva también se Sí, es que haga de cuenta que esto no sube hasta por acá, sino que en este paciente que estuviéramos analizando, esto subiera hasta por aquí, que la gráfica fuera así. Si la gráfica es así, vea que esta flecha ya se cortó acá. menos reserva Exactamente, y esta se cortó acá. y menos autorregulación. Claro. Profe, y en los Porque pacientes, tiene menos amplitud entre la máxima vasoconstricción y la máxima vasodilatación. y los pacientes, por ejemplo, de los casos contrarios, el hipotenso y un hipertenso, ¿dónde se encuentra? ¿Un hipertenso tendría una vasodilatación más acostada, más cerrado el ángulo o mayor obtuso? No, porque el hipotenso o el hipertenso no necesariamente tiene una coronariopatía, no necesariamente. Sí. Estaría hipotenso acá, hipertenso aquí, pero si tienen las coronarias normales, están ahí. Y no se les afecta la autorregulación. No necesariamente, porque pues la coronaria, si está sana, ahí está en la batalla con la presión que le den. Obviamente, ella no puede decir, deme más presión. Quisiera, pero pues si no le dan, ella lucha con lo que le den. La vasodilatación aumenta el flujo sin necesidad de que aumente la presión. Vuelvo a decir, es que la coronaria no es responsable de la presión que le den. La presión del ventrículo. Eso es presión de entrada. ¿Sí? El vaso sanguíneo no tiene forma de, oiga, denme más presión, no. Me dieron esta presión, a ver qué hago yo con ella. Bien, avanzamos. Entonces, la adenosina es el metabolito que utilizamos más para hacer este tipo de mediciones. Fíjense que esta reserva coronaria de flujo va reduciéndose con la edad en gran medida porque pues, se va incrementando ese consumo cardíaco. Es igual en hombres y mujeres, es decir, tenemos unas coronarias de igual rendimiento hombres y mujeres, y eso apareció en este artículo. Bien, la otra gráfica que les quiero mostrar es esta. Observe usted que si usted estamos viendo acá reserva de flujo coronario comparado en fumadores y no fumadores antes de ser expuestos a humo y después de ser expuestos a humo. Y entonces, si usted ve solamente en fumadores, observa que no se les afecta la reserva de flujo coronario aunque estén expuestos a humo. Eso parecería ser una ventaja con respecto a los no fumadores, que sí se les afecta mucho. Esa es una forma de leer erróneamente una gráfica, ¿sí? Porque usted dice, entonces pues tiene sus ventajas ser fumador, porque uno no se afecta. Al contrario, sigue afectado. Ya está. Ahí entonces ya lo piensa uno más al derecho. Es que desde antes de ser expuestos al humo ya la tenían muy afectada. ¿Ve? Ya la tenían muy reducida con respecto a que les gusta, un 50%, 60% menor que los no fumadores. A partir de este tipo de estudios así, Claro, es por eso una que vez que en los últimos 20 años nos hemos llenado más y más de gráficas en todo el lugar, el metro, las cafeterías, etc. Este es un espacio libre de humo. Porque claramente, aunque usted no sea fumador, si alguien le fuma ahí cerquita, vean lo que le está haciendo a sus coronarias. Y usted no lo pensaría. No se le ocurriría a uno. Pero si alguien está fumando, sus coronarias comienzan a hacer. Sí, de verdad. Y eso lo evidencia. Entonces, por fortuna, esa situación, digamos, de que un fumador, bueno, si él tiene el grado de idiotez suficiente para fumar, que lo haga, pero que lo haga suficientemente lejos, sí, pero no se quita su, menos al medio un bebé o algo así. Por ejemplo, hay una medición que hicieron recientemente en vehículos cerrados,
y entonces como el niño o niña va en el asiento de atrás y el papá o mamá va fumando en el asiento de adelante, midieron la concentración de humo atrás y se sorprenderían de los valores fijos.